Vamos a aprovechar y vamos a orar. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, como cada vez que nos presentamos ante tu presencia, porque tú has sido tan misericordioso con nosotros, Señor, a darnos una salvación que no nos merecíamos, Padre. Ahora, oh Dios, te pedimos que así como derramaste lluvia, Señor, sobre toda la ciudad, tu Santo Espíritu sea derramado sobre nosotros, Padre, a los fines de que seamos ministrados por ti, Señor, y por tu palabra. Cuida a tu siervo, Señor, cuida a tu siervo de que no contamine el mensaje tuyo, y que tú, oh Dios, sea quien te glorifiques en todo lo que hagamos, Señor. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, acompáñenme al capítulo 4 del libro de los Romanos. Y vamos a ver en el día de hoy un tema muy importante. Cómo el hombre es salvo. En otras palabras, cómo el hombre es justificado. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Lo primero que debemos definir la palabra justificación, la palabra justicia, y es un término, la palabra que utiliza aquí, que aparece varias veces, es el término tesadak, que es un término judicial, es un término que tiene que ver con la justicia con relación a un código en específico, a un código legal. Y en este caso, específicamente, a la justicia de Dios. Es el mismo término que se encuentra en Deuteronomios, que se encuentra también en los Salmos, en varios Salmos, como el Salmo 35, en los versículos 24 y el versículo 28. Entonces, como vamos a hablar de la justicia, hay que tomar en cuenta que en este término lo que se está estableciendo es a una persona a la cual no se le está atribuyendo una penalidad. Pero antes de entrar al desarrollo del tema, quisiera que por favor leamos los primeros 12 versículos del capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada por justicia, le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Luego veremos la segunda parte más adelante. Hasta ahora hemos visto cómo el apóstol Pablo ha querido llevar a toda la humanidad a darse cuenta de que por sí misma la humanidad no se puede salvar, porque el pecado que está sobre ella sencillamente lo separa de Dios y lo único que espera es la condenación. Ya en el capítulo 3, el apóstol introduce la salvación que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo como el único medio para que el hombre pueda salvarse. Entonces lo que me pregunto cuando leo el capítulo 3 y termino, cuando Pablo certifica claramente que no hay otra forma de salvarse que no sea a través de Jesucristo, ¿por qué Pablo vuelve y trae el tema en el capítulo 4? ¿Por qué Pablo ahora toma a Abraham y les pega los cables a Abraham con un trato muy especial durante todo un capítulo? Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Por qué él toma a Abraham? Porque para los judíos Abraham había sido justificado, había sido justificado por sus obras y era parte de lo que ellos enseñaban, lo cual estaba en contra de todo lo que Pablo estaba predicando. Y Pablo sabía que los judíos
iban a argumentar inmediatamente, iban a traer el caso de Abraham como ejemplo de alguien justificado por sus méritos. Entonces él se adelanta. Recordemos que Pablo usa mucho la diatriba, él se pregunta y él responde. Entonces él hace eso por esa razón. Los judíos usaban el mismo versículo que Pablo va a utilizar para decir que Abraham había conseguido la justificación por las cosas que había hecho. Pero no solamente eso, sino que los judíos utilizaban escritos de la época veterotestamentaria, una palabrita media rara, pero es la época que está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de unos 400 años. Se escribieron varios libros, entre ellos estaba el libro de los jubileos, el cual tenía una sección en la cual hablaba de Abraham. El libro de los jubileos es una especie como del Génesis, pero con lo que le faltaba al Génesis, según el que lo escribió. Entonces, utilizaron el libro del jubileo para enseñar esa doctrina y también utilizaban una oración que apareció y que todavía algunas iglesias la usan, que es la oración de Manasés. No sé si habían oído hablar de ella, yo tampoco, pero en estas investigaciones pudimos encontrarnos con esas dos joyas de la literatura, pero no de la palabra de Dios. Y miren lo que dice el libro de los jubileos en el capítulo 23 respecto a Abraham. Abraham constituyó una excepción, está refiriéndose a la durabilidad de la vida de Abraham, porque los hombres ya no duraban tanto tiempo. Dice, él, por el contrario, fue perfecto en toda su conducta para con el Señor y grato por su justicia todos los días de su vida. Pero no cumplió 4 jubileos de vida hasta el punto en que envejeció a la vista de tanta maldad y se hartó de sus propios días. Vemos ahí un Abraham que él mismo se provocó la muerte porque sencillamente se hartó. Por eso el libro de los jubileos se llama jubileo, porque todo trata de términos de más o menos 49 años, que es un jubileo. Entonces la oración de Manasés es todavía un poquito más peligrosa, porque si hay una oración que exalta a Dios, es la oración de Manasés. Te va llevando, y es como cuando a alguien lo van elevando y luego lo deja caer. Miren cómo dice la oración de Manasés. Solamente voy a leer 2 versículos para que no se vayan a enamorar de ella. Dice así la oración de Manasés. Tú eres el Señor Altísimo, de gran compasión, continuo cuidado y muy misericordioso. Vayan escuchando. Y tú te aplacas ante el sufrimiento humano. Oh Señor, de acuerdo a tu gran bondad, tú has prometido arrepentimiento y perdón a los que han pecado contra ti. Y en la multitud de tus misericordias, tú has designado el arrepentimiento para los pecadores, para que puedan ser salvados. Hasta aquí, miren, estamos todos de acuerdo. Pero miren cómo sigue el versículo 8 ahora. Por lo tanto, tú, oh Señor, Dios de los justos, no has designado el arrepentimiento para el justo, porque Abraham, Isaac y Jacob no pecaron contra ti, pero tú has designado el arrepentimiento para mí, que soy un pecador. Miren a la posición que ellos habían elevado a Abraham. Hermanos, eso es uno de los grandes peligros que comete la gente, y es querer exaltar a un ser humano más allá de donde Dios lo ha exaltado. Y eso es típico, queremos siempre quitar lo malo y dejar solamente lo bueno. Hemos estudiado mucha biografía de Duarte, pero no encontramos que Duarte haya roto un plato nunca en su vida, y sabemos que él no era perfecto. Pero vemos también el caso, lo que pasó en el catolicismo con el caso de María. A María la declaran virgen, pero vemos que la palabra de Dios nos habla de los hijos de María. A María la declaran inmaculada, porque sencillamente si ella era la madre de Jesucristo, que era sin pecado, entonces ella debió ser sin pecado. Y por lo tanto, ellos a ella la declaran inmaculada. Sin embargo, la misma palabra de Dios y sus mismas palabras la definen a ella como una persona que había pecado. Y obviamente sabemos que había pecado. Entonces, cuando el hombre empieza a quitarle al hombre la realidad de lo que es, entonces empieza a levantarlo, empieza a exaltarlo. Y a María la llevaron al nivel de redentora, intercesora, madre de Dios e igual a Dios. Y de hecho, se le dedica más tiempo al culto a María en la Iglesia Católica que es el tiempo que se le dedica a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos acá el problema que estaba enfrentando Pablo y por qué Pablo toma a Abraham para contrarrestar esa enseñanza judía. Entonces en el versículo 2 vemos que él le dice, si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios.
Pablo había dicho en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Cualquier obra que el hombre haga buscando la justificación de Dios viene siendo como trapo de inmundicia. Toda obra que no es producto de la fe resaltan al hombre y no a Dios. Entonces tengamos en cuenta, hermanos, ese detallito, porque muchas veces evaluamos a las personas por lo que hacen y se nos olvida evaluarlo por su relación con Dios, que al final es lo más importante. Entonces ya en el versículo 3, Pablo va entonces directamente al caso de Abraham. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y se está refiriéndose a Génesis 15:6. En este pasaje al que Pablo se refiere, Abraham había tenido una conversación con Dios. Y la reacción de Abraham fue creerle a Dios. El antecedente es el siguiente. Dios se dirige a Abraham, Dios toma la iniciativa para darle ánimo por las siguientes palabras. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Vemos una promesa futura. Y Abraham le replica que no tenía sentido si al final él no tendría heredero. Y Dios le ratifica que tendría un heredero y una gran descendencia. Cuando le dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Estamos hablando de Génesis 15:4. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice la palabra de Dios, Génesis 15:6, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Creer. ¿Por qué le llegó la justificación a Abraham? Porque creyó. No hizo absolutamente nada. Y Dios sella ese juramento, esa promesa, con un juramento como lo vemos en Hebreos 13, en el cual dice que él juró por sí mismo, no encontrando más nadie por quien jurar, juró por sí mismo, para que esa promesa fuera firme y fuera eterna. Entonces, en el versículo 4, él les habla entonces de un término ya conocido y económico. Dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Un empleado mío, el 15, no tiene que darme la gracia porque yo le pago, porque sencillamente él hizo un trabajo. Ahora, si es una botella, le aseguro que debería estar tumbándome polvo todos los días de su vida, porque sencillamente yo le estoy dando algo que no se merece. La obra no genera favor, sino compromiso. Lo que genera es una deuda y por lo tanto un derecho a reclamo. Si nuestras obras fuera la que nos ganáramos el favor de Dios, podríamos reclamarle a Dios sobre esas obras. Mas al que no obra, versículo 5 de Romanos, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vemos que hay una persona que no hace nada para ganar su salvación y sabe que tampoco puede hacer nada para ganarla. Esa persona solamente cree, con solamente creer, pero no cree en cualquier cosa. Dice aquí, sino que cree en aquel que justifica al impío, a Dios, entonces su fe le es contada por justicia. Entonces vemos acá cómo él está desmontando todas las argumentaciones que podían tener los judíos. Y ahora entonces se va al testimonio del rey David, que es lo que encontramos en los versículos 6 al 8. Dice el rey David, como también David habla en la de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces vemos que Pablo toma el pasaje de David, porque la palabra de justicia que aparece en el pasaje de Abraham también aparece en el pasaje de David, y esa es una forma también de estudio de la palabra llamada analogía. Entonces, en el contexto histórico en el que David se está expresando, es en el contexto del Salmo 32, que todos los estudiosos dicen que sucedió después del encuentro que tuvo David con el profeta Natán. Recuérdense que Natán fue que confrontó a David para que viera su pecado que había cometido con Betsabé, y cómo el Señor perdona a David a pesar de lo que había hecho, porque David se ha mostrado arrepentido. Y vemos en este Salmo 32 a un David gozoso. Por eso usa la palabra bienaventurado, dichoso, felices. Una persona que está gozosa porque lo que recibió era algo que no había merecido y por lo tanto que él consiguió solamente porque Dios así le plujo. Como resultado de esto,
en este mismo salmo vemos que la reacción natural de David es buscar a Dios todos los días de su vida en oración. En pocas palabras, David ahora crea un compromiso mayor con Dios. Y aquí vemos otra característica de la fe. La fe lo llevó a conseguir el perdón de Dios, pero lo llevó también a obrar, a un cambio en su vida, que fue lo que pasó con Abraham y fue lo que hizo que los judíos se confundieran. Cuando vemos a las personas obrando, creemos que Dios está bendiciendo a esa persona por las obras que hace y que Dios ha salvado a esa persona por las obras que hizo. No, esas obras son el producto de la fe que esa persona tiene en ese Dios al cual le está sirviendo. Entonces, sigue Pablo argumentando y ahora viene con otro tema que tiene que ver con la circuncisión. Recordemos que el padre de la circuncisión es Abraham. Abraham fue que Dios mandó a que hiciese el proceso de la circuncisión. Y debemos preguntarnos, ¿es la circuncisión un regalo solo para los ¿es la justificación un regalo solo para los circuncidados, como lo fue Abraham y los demás judíos? ¿Es este ritual un requisito para ser salvo? ¿Tenemos un ritual que sea requisito para lograr este favor de Dios? Son preguntas que nos surgen al leer los versículos que van del 9 al 12, que dice así la palabra de Dios. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o estando en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso. En otras palabras, Pablo recibió la justificación aún estando incircunciso. Pablo, de hecho, recibió la justificación unos 14 años, mínimo 14 años, antes de la circuncisión. O sea, Pablo duró 14 años justificado ante Dios sin haberse circuncidado. Entonces, ¿qué pasó con la circuncisión? Que aquello que Dios dio como un sello, ¿verdad? Como una señal, la gente lo convirtió como un instrumento de salvación. Entonces, vemos aquí cómo distorsionaron esto que Dios hizo. La circuncisión es una señal, es un sello. Entonces, ¿por qué es importante esto? Hermanos, al inicio de la iglesia, los primeros conflictos vinieron por un choque entre los que decían que había que circuncidarse y los que decían que no había que circuncidarse. Y eso produjo el primer concilio, que fue el concilio de Jerusalén, el cual se encuentra en Hechos 15, que fue producto de las discusiones que se produjeron en Antioquía con respecto a ese tema, porque los judíos que iban de Jerusalén le decían, perfecto, aceptarte a Cristo, pero también tienes que circuncidarse. Y es lo que pasaba también en la provincia de Galacia, cuando también, que es lo que motiva la carta a los Gálatas, a los cuales habían llegado personas exigiéndoles que también debían circuncidarse. Entonces, en el contexto actual, encontramos también iglesias que ponen rituales como instrumentos de salvación, incluyendo el bautismo. Hay una iglesia llamada la Iglesia de Cristo, que para ellos la salvación de la persona se produce en el momento en que es inmerso en las aguas bautismales. ¡Qué distorsión! Le están dando entonces la categoría a una obra hecha por hombres, la categoría de salvadora, cuando en realidad no es así. El catolicismo y los sacramentos también tienen ese tipo de creencia, de que las personas que no han pasado por los sacramentos sencillamente se van a perder. Y la realidad de la circuncisión lo vemos en el momento histórico. Abraham fue circuncidado, fue justificado siendo incircunciso. Es una señal, es un sello, y llegamos a ser hijos de Abraham, no porque seamos judíos, sino porque sencillamente tenemos la fe que tuvo Abraham en aquel que fue el objeto de su fe, que fue en Dios. Si no somos circuncidados, ¿cuál es nuestro sello? Debemos preguntarnos. Si ahora no tenemos la circuncisión, ¿cuál es nuestro sello? Hermanos, nuestro sello es el Espíritu Santo. Efesios 1:13 nos dice así: en él también vosotros, hablando de Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, la acción de nosotros fue creer, igual que Abraham,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea que el sello nuestro es el Espíritu Santo que mora en nosotros y que el trabajo de Él es guardarnos hasta el día de la redención definitiva. Nosotros ahora no estamos circuncidados, hermanos, pero tenemos algo mucho más valioso, que es el Espíritu Santo morando en nosotros. Y sobre todo, no solo valioso, sino útil, porque es también el que nos ayuda a poder servirle a Dios de la manera en que Dios quiere que le sirvamos. La segunda parte, hermano, que vamos a ver ahora está en los versículos del 13 hasta el 23 y quiero que me acompañen a leer. Dice así la palabra de Dios. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó a los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que la ley tampoco era el instrumento de la salvación de Abraham. La ley fue dada unos 400 años después de Abraham haber muerto. La ley juzga las obras de los hombres. La ley lo que muestre lo que tú eres, tu pecaminosidad, para que tú entonces, al darte cuenta de tu incapacidad para eliminar esas cosas de tu vida, tengas que acudir entonces a Cristo. O sea, la ley, la Biblia nos dice que es un ayo que nos lleva a Cristo. La justificación es por fe. La fe mueve la gracia de Dios. La fe mueve la gracia de Dios. Dios hace todo por nosotros si ponemos nuestra fe en Él, porque toda la gloria va a caer sobre Él. Al ser un regalo de Dios, su permanencia no depende del receptor, sino de quien la da, Dios mismo. La base de la fe de Abraham era la esperanza de que Dios haría lo que para el hombre es imposible. Lo vemos ahí en el caso de Sara, lo vemos en el caso de su físico. Dios le promete una gran descendencia a él, de él. Y Abraham ya era un viejito. Sin embargo, Abraham creyó a Dios y Dios hizo tal y como Dios había prometido. Y por último, en los versículos que van del 19 al 25, vemos que la fe se fortalece en la esperanza y no toma en cuenta las dificultades, porque no depende de nuestra fuerza. Las cosas que Dios quiere que hagamos no depende de nuestra fuerza. En el versículo 19 dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Cuando nosotros sabemos que Dios nos ha salvado por fe, sabiendo que somos débiles, sabiendo que somos pecadores, podemos confiar en que lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo va a hacer a través de nosotros, solamente usando su poder y usándonos nosotros como su receptáculo. Vemos aquí dos impedimentos: la edad de Abraham y la esterilidad de la matriz de Sara. Vemos que tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en fe. La fe vence la duda y nos da convencimiento. Los hechos de Dios nos fortalecen. Y en la medida en que Abraham iba creciendo con Dios, iba caminando con Dios, iba viendo los hechos de Dios en cada momento y veía cómo Dios actuaba en los momentos en que él flaqueaba y cómo Dios volvía y tendía su mano y lo tomaba,
como lo sacó de Egipto cuando Abraham quiso mudarse a Egipto y quiso engañar a Faraón diciendo que Sara era su hermana, como lo hizo también cuando fue Abimelech. En cada uno de esos casos vemos a un Dios que toma a Abraham de la mano y sigue llevando a Abraham. La fe nos da convencimiento, nos da fortaleza, porque la fortaleza viene de Dios. La fe se sustenta en la obra de Dios ya consumada en Cristo Jesús. La obra que Cristo ha hecho en la cruz es la base de nuestra fe. Nosotros tenemos algo que no tenía ninguno de los patriarcas, y es la obra consumada de Cristo, ya revelada en su palabra y escrita en la historia. Nosotros tenemos más fundamento para que nuestra fe sea mucho más fuerte que la fe de Abraham, que podemos dejar ahora, como él dejó a Ur de los Caldeos, dejar todo nuestro pasado, dejar toda nuestra idolatría, dejar todas las cosas que son ataduras, y podemos seguir al Señor porque tenemos más fundamentos que el mismo Abraham en su tiempo. Como vemos, Abraham era un hombre como tú y como yo, a quien Dios escogió por su divina voluntad, por su divina gracia, para una obra que primeramente Dios haría en él y que luego haría a partir de él. De igual manera tú y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que pecásemos ya Dios sabía que íbamos a pecar. Sin embargo, Dios nos escogió y nos hizo hijos suyos en el momento en que creímos y coherederos con Cristo. Apreciemos lo que tenemos, hermanos. No descansemos de trabajar para la obra del Señor. Dejemos que el Señor haga en nosotros lo que Él quiere hacer. No lo limitemos. Soltemos ataduras, soltemos todas aquellas cosas que son un peso para poder servirle a Él. Abraham era un impío y Dios tuvo misericordia de él. Tú lo eras y Dios también la tuvo de ti. Y asimismo Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y por lo tanto nosotros debemos predicar ese evangelio de la gracia, ese evangelio de la salvación por fe a cada persona sin importar su condición, porque si es la voluntad de Dios, esa persona va a ser salva. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú has sido tan bueno con nosotros, Padre, porque tú, oh Dios, no miraste nuestra iniquidad, Señor, y nos diste la salvación. Llénanos de valor, Señor, para poder compartir este mensaje con otras personas que no te conocen, a los fines también de que ellos también tengan lo que tuvo Abraham y lo que tenemos nosotros, Señor. Llénanos de valor, Señor, ayúdanos a descansar en tu poder, Padre, y a recordar, Señor, que lo que nos diste era inmerecido y que por lo tanto debemos, Señor, compartirlo con otros. Gracias, oh Dios, por todo, y te pedimos que nos bendiga en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.